La Europa de los siglos XV y XVI. Renacimiento. Movimiento de revitalización cultural que se produjo en Europa occidental en los siglos XV y XVI, donde el ser humano pasó a ser el centro del universo. Expansión ultramarina. El descubrimiento del Nuevo Mundo revolucionó de manera trascendental la historia con la expansión marítima. ¿Cómo se beneficiaron las conquistas ultramarinas de los siglos XV y XVI? Se beneficiaron con gran cantidad de inventos de origen chino, los cuales fueron trasladados a Europa por los árabes: la brújula, la pólvora, la imprenta, el sextante y el astrolabio. ¿Qué características tuvo el comercio en los siglos XV y XVI? El comercio desarrollado durante el siglo XV era de cabotaje, es decir, se bordeaba la costa de territorio europeos y africanos. La burguesía europea jugó un papel determinante como ente financiero y promotor de la mayor parte de las expediciones. Viajes de Cristóbal Colón. Primer viaje. Partió del puerto de Palos en agosto de 1492 y desembarcó en la isla Guananí. Salió con 3 embarcaciones, la Pinta, la Niña, y la Santa María, y una tripulación de 90 hombres. Segundo viaje. Participaron de Puerto de Cádiz y llegaron a islas de Puerto Rico y Jamaica en septiembre de 1493. Colón partió de Cádiz con el propósito de regresar a colonizar los territorios descubiertos en su primer viaje. Esta vez se hizo acompañar con una tripulación de 1500 hombres dividido en 17 naves. Tercer viaje. Partió de Lúcar de Barrameda y llegó de nuevo a las Antillas Menores, de allí pasó a la isla Margarita y a la costa de Paria en el Atlántico venezolano. Tocó tierra firme, en agosto regresó a Santo Domingo. Cuarto viaje. Partió del puerto de Cádiz en mayo de 1502 y llegó al litoral caribeño de Centroamérica. Se realizó con 4 embarcaciones y 150 hombres. Tratado de Tordesillas. El Papa se consideraba la única autoridad con poder adjudicar tierras, para evitar conflictos entre España y Portugal. Alejandro V dictó un tratado que se llamó Tratado de Tordesillas, cuyo tratado provocó que Portugal se adueñara de gran parte del actual Brasil. Conquista inglesa. Los ingleses fueron los primeros en explotar las costas de América del Norte, sin resultado satisfactorio. También Walter Raleigh exploró las costas desde Florida hasta Carolina del Norte y descubrió un territorio fértil al que se le llamó Virginia. En cuanto al gobierno, existía gran autonomía, las colonias fundadas se rigieron por las mismas leyes que la corona había establecido. El gobernador era el representante de la corona, máxima autoridad en las colonias, y realizaba sus funciones junto a una asamblea integrada por colonos. Los colonos ingleses buscaban desarrollar el comercio y la industria, se dedicaban al cultivo de algodón y tabaco. Los ingleses ya venían con sus propias familias. A causa de esto, los ingleses no fueron parte del mestizaje como lo era España. Ellos eran racistas y discriminaban a los indígenas, pero no los ponían a hacer trabajos de esclavitud. Proceso de dominación europea en América. La dominación europea en América fue un proceso lento y en la mayoría de los casos violento. Con la llegada de los europeos y su proceso de conquista, originaron el derrumbe de la población autóctona. Enfermedades que trajeron verdaderas epidemias, en el caso de la difteria, sarampión o la viruela, que diezmaron a la población indígena hasta casi su total desaparición. Los pueblos americanos fueron invadidos y controlados en los campos político, religioso y cultural. España en los albores de los siglos XV y XVI. La conquista de América a cargo de España representa un proceso militar. Se dio la conversión de los indígenas al cristianismo, construcción de ciudades, iglesias, y se produjo el mestizaje entre españoles e indígenas. La conquista española. Conquista del Caribe. Inició en 1493, con el segundo viaje de Colón. Fue el punto de partida para cumplir la empresa conquistadora de todo el continente. Se llevó a cabo muy fácilmente, ya que había pocos indígenas y no estaban organizados políticamente bien. Conquista de Centroamérica. La empresa que conquistó el istmo centroamericano fue más costosa que la de México. Las tribus no estaban bien organizadas políticamente, aún así, pusieron resistencia. Conquista del Imperio Azteca. El emperador Moctezuma fue engañado por Hernán Cortés y perdió la vida. En ese momento inicia la lucha y termina un año después con la llamada Noche Triste que, tras un intenso combate, toman la capital azteca, que estaba bajo el gobierno del príncipe Cuauhtémoc. Conquista del Imperio Inca. Había una guerra civil entre 2 príncipes y Francisco Pizarro se aprovecha de esto para poner en práctica el plan que le permitió apoderarse de este imperio. Consecuencias del proceso de dominación. 1. Enfermedades traídas por los europeos. 2. En 1550 habían cerca de 1600 grupos de indígenas extinguidos. 3. Debido a lo anterior, los españoles tuvieron que traer esclavos de África como mano de obra. 4. En México y Perú los indígenas fueron obligados a trabajar en las minas. 5. Los españoles impusieron su religión a los indígenas. 6. El ingreso de otros grupos religiosos influyó en la educación y cultura de los indígenas nativos. 7. El idioma de los indígenas fue sustituido por la lengua española. 8. Los indígenas vivían en armonía con la naturaleza.
9. La introducción de nuevas técnicas de cultivo modificó el paisaje, destruyó el ecosistema, desgaste del suelo y agotamiento de recursos naturales. La colonia en América. Características. 1. Económicas, se lleva a cabo el uso de la tierra y su apropiación, el comercio y la minería. 2. Sociales, fundación de ciudades y poblaciones de manera permanente, se dio la esclavitud, mita y encomienda. 3. Políticos, América se mantuvo bajo el dominio de los reyes europeos, y delegaban su autoridad en funcionarios en América. 4. Culturales, los estilos de vida eran dictados por las modas europeas. Uso y tenencia de la tierra. Mercedes de tierras. Se les dio como incentivo a los expedicionarios que participaron activamente en el proceso de conquista y colonización. Composición de tierras. Se elimina el sistema de mercedes de tierra y se utiliza uno para legalizar las usurpaciones, debido a la crisis económica de la corona española. Tierras comunales. 1. Propios, terrenos cuyo cultivo y usufructo produjeron alquileres y rentas para cubrir gastos públicos. 2. Ejidos, campos sin cultivar, dedicados al pastoreo y disfrute de los habitantes. Explotación de la mano de obra indígena y negra. Como recompensa, a los conquistadores se les concedieron tierras, y para explotar estos terrenos necesitaban mano de obra, y acudían a los indígenas para trabajar. La encomienda. Se le asignaba a un español un grupo de indígenas que trabajaran para él, este debía preservar, defender y velar por la institución religiosa de los aborígenes. Fue el primer sistema de explotación de los indígenas que se estableció en América. Constaba de 2 modalidades. 1. Tributo, grupos de familias indígenas que debían pagar tributo con productos naturales elaborados por ellos mismos. 2. Servicios, si el indígena no podía pagar el tributo, se le asignaban jornadas de trabajo en las minas. La mita. Sistema de trabajo forzado, pero con salario, de este se le descontaba el tributo y el indígena debía costear los gastos de su hogar al trabajo. Esclavitud. Los negros esclavos fueron traídos de África, su físico era mejor que el del indígena, por esto trabajaban en agricultura y minerías. Peonaje. Los indígenas a través de engaños, se endeudaban con el español o criollo comprando cosas que luego no podían pagar, trabajando turnos adicionales en forma de pago. Tipo de tenencia de la tierra. Latifundios. Grandes propiedades en manos de una o varias familias compuestas por españoles y criollos, destinadas al ganado extensivo, la agricultura solo para el autoabastecimiento. Plantación. Otra forma de explotación del suelo, destinado a la agricultura de exportación, trabajaban negros e indígenas al cultivo de azúcar, algodón y cacao. Pequeña propiedad. Surgió a raíz de la fragmentación de medianas propiedades por cuestiones de herencia. Actividades económicas. La economía se llevó a cabo de acuerdo con el desarrollo del capitalismo comercial. Se practicó la minería, esta fue la principal actividad económica la cual generó gran riqueza, los españoles formaban sus ciudades cerca de las minas, quien la descubría adquiría los derechos de explotación. Agricultura-ganadería, ocupa el segundo lugar de importancia como actividad económica, algunas actividades agrícolas se desarrollaron exitosamente debido a la gran demanda de productos comerciales y sabals. Forestal, la mayor industria durante este periodo fue la construcción de barcos, en Panamá y Nicaragua se encontraban excelentes bosques madirabals. Otra actividad que explotó los bosques fue la fundición de metal en las minas, para el proceso de sal y funcionamiento de los ingenios de azúcar. Tintorero, los colorantes fueron indispensables para la industria textil europea, se extraía un colorante rojo del palo de Brasil y de regiones tropicales de América el colorante azul del índigo. El comercio colonial, había tanto exportación como importación de productos entre España y América. Organización política del Imperio Español en América. Colonización española. Se refiere a un fenómeno histórico que se identifica por la extensión, así como la influencia del poder de un Estado sobre otras naciones o territorios. En América se establecieron organizaciones de origen español con el propósito de controlar política y económicamente a las colonias. Condiciones para ser funcionario de la corona en América. Criollos no podían aspirar a este privilegio. Los virreyes ni los gobernantes podían permanecer por más de 6 años en su cargo, si eran solteros no podían casarse con mujeres nacidas en América, tampoco obtener propiedades ni adquirir negocios en las colonias. La parte administrativa en América funcionaba bajo la potestad y control de entidades españolas. Estas son: 1. La Casa de Contratación de Sevilla. Se encargaba de controlar el comercio entre España y las colonias americanas. Controlaba los barcos, comerciantes, mercancías y los pasajeros que iban de un continente a otro. Se encargaba de recibir y fiscalizar el quinto real en metales preciosos, que se enviaban a España. 2. El Consejo Real y Supremo de Indias. Encargada de la administración colonial. Proponía ante los reyes a funcionarios para que ejercieran cargos gubernamentales en América. Asumió funciones legislativas y judiciales. Creó las leyes de Indias, para tratar con justicia a los indígenas.
Sistema administrativo creado por España en América. La corona creó las siguientes divisiones administrativas. 1. Los virreinatos, espacios territoriales a cargo de un virrey que controlaba la economía y repartía las tierras. Eran 4, Nueva Granada, Perú, La Plata y Nueva España a la cual pertenecía Costa Rica. 2. Las capitanías, se establecen en zonas más conflictivas para la corona, a cargo de un capitán general subordinado a un virrey. Se establecieron, Capitanía General de Guatemala, Costa Rica, Capitanía General de Cuba, Capitanía General de Venezuela y Capitanía General de Chile. Existían otras instituciones que ejercían el control político. 3 audiencias, fueron la autoridad suprema de justicia, vigilaban los actos del virrey, en su ausencia asumías el poder. 4 Las intendencias, organizaciones territoriales y administrativas dentro de los virreinatos, se ocupaban de aspectos políticos, económicos y militares. 5 Cabildos, gobiernos locales integrados por vecinos de las ciudades. Única institución donde podía participar los criollos. Tipos. A cabildo cerrado, participaban las autoridades del pueblo en la toma de decisiones. B. Cabildo abierto, se convocaban a los vecinos del pueblo para resolver los problemas serios de la comunidad. 6 Alcaldías y corregimientos, administraban los pueblos aborígenes, estos tributaban para la corona. Mestizaje y estratificación sociorracional. La solución para el poblamiento de América se basó en el mestizaje, ya que los españoles llegaron a América sin sus familias. Pirámide social en la colonia. Peninsulares, originarios de España. Criollos, hijos de españoles nacidos en América. Mestizos, hijos de españoles e indígenas. Indígenas, originarios de América. Mulatos, mezcla de españoles o criollos con afrodescendientes. Sambous, mezcla entre afrodescendientes e indígenas. Negros afrodescendientes, traídos a América procedentes de África como esclavos. Otras colonizaciones en América. Inglesa. En el siglo XVI Walter Raleigh exploró las costas desde Florida hasta Carolina del Norte y descubrió un territorio fértil al que denominó Virginia. Se fundaron 13 colonias, las del norte fueron autónomas y se dedicaron al comercio y la industria, mientras que las del sur eran grandes propietarios dedicados a la plantación. Procuraron la libertad religiosa, pues sufrían persecuciones por sus creencias, practicaron la tolerancia religiosa, pero no aceptaron ritos de los indígenas ni sus creencias. El poblamiento se dio sin que ocurriera el mestizaje, ya que viajaron con sus familias. Los indígenas eran excluidos de las colonias y de toda relación con los colonos, por esto no hubo explotación laboral indígena. En cambio, se dio el racismo, la segregación social y la discriminación. Los ingleses arrebataron grandes territorios a los indígenas, por luchas violentas y armadas. Elementos culturales de la colonia. El papel de la Iglesia. La corona española consideró que la colonización de América era una misión confiada por Dios. La evangelización de la Iglesia Católica en América. Los reyes de España tuvieron el control de la Iglesia establecida en América, privilegio otorgado por la corona. La Iglesia llegó a adquirir grandes riquezas materiales y ejerció gran control ideológico sobre la mano de obra indígena. Desempeñó el papel de banco, centro de beneficencia y de institución educativa, preocupándose por la preservación de archivos y bibliotecas. Proceso de evangelización a los indígenas. La evangelización se dio en todo el continente americano. Los clérigos velaron por el respeto, la transmisión de valores y la moral pública. Enseñaron a los indígenas a escribir en su propia lengua. Con la aprobación de las leyes nuevas, 1542, se prohibieron a los españoles tener encomiendas, se creó un vínculo entre colonos. La educación en la colonia. Fue dirigida por sacerdotes. Los curas fueron primero catequistas y luego se convirtieron en maestros de escuela. La educación estuvo limitada a los hijos de personas con poder económico, aprendían a leer y a escribir y podían, los que llevaban estudios superiores solo podían escoger entre abogados o sacerdotes. Costumbres. Las costumbres y hábitos fueron traídos a América por los españoles junto con su idioma y leyes. En suelo americano se llevaban a cabo fiestas públicas, corrida de toros y peleas de gallos. Se organizaban celebraciones religiosas, por la visita de algún rey, nacimiento de algún príncipe o muerte de algún miembro de la realeza. La vida social se caracterizó por la tranquilidad. Antecedentes de la independencia latinoamericana. Las causas de la independencia de los países latinoamericanos están estrechamente relacionadas con aspectos internos de los países y elementos externos históricos que sirven de ejemplo para tomar la decisión de independizarse de España. Principales causas. Causas internas. Causas externas. Causas internas. 1. Papel de los criollos. A pesar de que los criollos tenían en sus manos los medios económicos para desarrollar diversas actividades, no se les permitió el acceso a los puestos políticos. 2. Monopolio comercial español. Produjo la necesidad de liberalizar el comercio y romper el monopolio comercial impuesto por España. 3. Expulsión de la Compañía de Jesús.
Este acontecimiento favoreció la propagación de las ideas liberales. Causas externas. 1. Ideas de la Ilustración. Las ideas de la Ilustración se difundieron en América y fueron asimiladas por los criollos. 2. La independencia de las 13 colonias norteamericanas. Las colonias inglesas lucharon arduamente por lograr su independencia. 3. Invasión de Napoleón a España. Luego de la Revolución Francesa surgió la figura de Napoleón Bonaparte, hombre de gran trayectoria militar, quien llegó a gobernar un imperio que se extendía desde Francia hasta Portugal. 4. La independencia de Haití. La lucha de esta isla por independizarse de Francia también sirvió de ejemplo para que las colonias españolas se desligaran de la metrópoli. La Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual que surgió en la sociedad francesa. Científicos, filósofos y escritores comenzaron a cuestionarse todo lo que observaban. Afirmaban que la realidad se puede conocer únicamente por medio de la razón, por cuanto ésta ilumina con el propósito de desarrollar la ciencia y alcanzar el progreso. La determinan los siguientes aspectos. Aspecto social. Los pensadores ilustrados procuraban reducir las diferencias entre las clases sociales, eliminar los privilegios tradicionales que mantenían las clases poderosas y abolir la servidumbre y la esclavitud. El principal representante en este aspecto es Juan Jacobo Rousseau. Aspecto económico. Los ilustrados estaban en contra de las teorías mercantilistas. Proponían la libertad de producir según el libre juego de la oferta y la demanda. Uno de los principales representantes de esta corriente de pensamiento fue Adam Smith. Aspecto religioso. Los filósofos ilustrados rechazaron los dogmas y los principios basados en la fe porque no pueden ser demostrados racionalmente. Aspecto político. Los pensadores ilustrados creían que los monarcas debían gobernar y administrar sus países racionalmente. Algunos de los pensadores de la Ilustración fueron Adam Smith, John Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Adam Smith afirmaba que la verdadera causa de la riqueza de las naciones es el trabajo. John Locke propuso que el derrocamiento de los monarcas era legal y correcto, especialmente cuando estos violentaban los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad del pueblo. Voltaire propuso en su obra, El espíritu de las leyes, la división del gobierno en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Montesquieu escribió diversas obras calificadas de satíricas. En ellas criticó a la Iglesia por considerarla causante del retraso de los pueblos. Rousseau destacó la libertad civil en su obra El contrato social. El enciclopedismo. Las ideas de los ilustrados se difundieron por todo el mundo durante la segunda mitad del siglo XVIII. En muchos lugares se reunían estos exponentes para dar a conocer sus ideas, las cuales fueron recopiladas en un voluminoso libro que recogió sus experiencias vividas a lo largo de 2 décadas. El despotismo ilustrado. Fue una forma de gobierno que trataba de promover en el absolutismo las nuevas ideas de la Ilustración. Las ideas que tuvieron mayor aceptación fueron aquellas que contribuían al enriquecimiento de sus estados y al aumento de poder. Independencia de las 13 colonias norteamericanas. Las ideas de la Ilustración fueron ampliamente divulgadas, muchas veces en forma clandestina y asimiladas en América por los criollos. Llegaron a ser determinantes en el pensamiento de los patriotas, quienes las maduraron hasta plasmarlas en los movimientos independentistas. Fueron los primeros en independizarse en el año 1776. Causas de la independencia. Inglaterra limitó las libertades de las colonias. Inglaterra se propuso convertir a sus colonias en zonas productoras de materias primas que abastecieron las industrias de la metrópoli y para comercializar los productos en los mercados. Medidas impuestas por los ingleses en las 13 colonias de Norteamérica. Aplicación de impuestos sobre algunos productos exportables, como el azúcar y el té. Prohibición a los colonos de comprar tierras a los indígenas. Dicha potestad era exclusiva de la corona. Declaración de independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Primer Congreso Continental. Se realizó un foro en el cual se protestó contra la corona inglesa y se proclamó la exclusión de los productos ingleses. Todavía no había interés de separarse de Inglaterra. Segundo Congreso Continental. Se acordó la integración de un ejército continental al mando de George Washington para reclamar la independencia. En 1776 se redactó la Declaración de los Derechos Coloniales. Tercer Congreso Continental. Se realizó el 4 de julio de 1776, se acordó la Declaración de Independencia de las 13 colonias, redactada por Thomas Jefferson.